ratito les mando un correo para determinar la fecha de la entrega del CQA. Entonces, les recuerdo, por favor, que tienen que entregar su CQA. ¿Sí? Ustedes ya lo tienen por ahí guardado. Entonces, permítanme nada más, déjenme darle acceso. López. Perdón. Bueno, entonces, vamos por partes. Ya la última semana de clases, que abarca del 29 al 3, favor de entregarme su CQA, ¿sí? Entonces ya recuerden que tienen las 2 primeras columnas ya contestadas y tienen que contestar la tercera columna. Les pido de favor que no vayan a ponerme 4 renglones, ¿sí? Entonces, considero yo que han tenido tiempo para analizar y ver lo que han aprovechado durante todo el curso. Entonces, expláyense, sean espléndidos en contestar la tercera columna, por favor, porque yo creo que sí han adquirido mucha experiencia en esta asignatura y en sus otras asignaturas que les permiten precisamente tener más fundamentos todavía, por lo menos para contestar en la de bioquímica. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Sí? Les voy a mandar un correo. Ahorita les acabo de enviar un correo, no sé si todos han tenido la oportunidad de revisarlo, pero una de las actividades finales que ya cubre la última unidad, que se llama integración, ¿sí? Y en este caso les he puesto la etapa fenológica de emergencia de plántula. Ustedes tienen que tratar de saber qué es lo que está sucediendo en la plántula durante su emergencia, ¿sí? Entonces recuerden que como está en crecimiento, pues van a involucrar procesos celulares, algunos procesos fisiológicos. De hecho vimos como 3, pero esos 3 los pueden involucrar porque sí entran dentro de la emergencia de plántula, y los procesos metabólicos, ¿sí? Es muy importante que intenten integrar todo lo que han visto en lo que ustedes observan durante el crecimiento de la plántula. Miren, por ejemplo, aquí Nola Nuriel, en su imagen, tiene una plantulita. Entonces, fíjense, ahí están viendo hojitas, tallito, y desde luego que la raíz ya ha agarrado pues su forma, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya hay raíz, hay tallo y hay hojas, y ya son verdes, por lo tanto, pues tienen que pensar en que todo lo que se debe producir, imagínense, tanto fotosistemas, cosechadores de luz, pigmentos, enzimas, células ya bien definidas con cloroplastos. Entonces, todo eso tienen ustedes que ir viendo y tratar de integrar todo lo que han visto en el curso, ¿sí? Entonces digo, bueno, si yo la veo verde, obviamente necesita ya fotosistemas, ya es autótrofa, ya cambió de nutrición. Entonces ya la planta, vamos a poner, ya es autótrofa, y por lo tanto presenta hojas con células ya especializadas o células fotosintéticas, ¿no? Entonces esas células fotosintéticas poseen gran cantidad de cloroplastos, por lo tanto los procesos involucrados son precisamente la producción de cloroplastos, ¿sí? La producción de todos los fotosistemas, y los fotosistemas que tienen sus cosechadores de luz. Bueno, pues entonces hay síntesis de pigmentos, ¿ya? Síntesis de clorofilas, síntesis de enzimas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y se pueden ir yendo paso a paso para que más o menos expliquen todo lo que está sucediendo, ¿sale? ¿Sí? ¿Van entendiendo? Y
desde luego, pues la división celular juega un papel muy importante y la especialización celular, porque tiene ya que formar células de epidermis, de sistema conductor, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿No hay dudas en esa actividad que tienen que hacer? Mínimo una cuartilla, por favor. ¿No hay preguntas? No, maestra. Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces, ya aclarando eso y la parte de integración y la parte de SECUA, ¿también queda claro, jóvenes? Que por favor me tienen que entregar esa actividad. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues según aquí yo en mi lista, todos, menos una alumna entregó el SECUA. Y de hecho ya ni viene la alumna, por eso ya no me preocupa en este sentido. Entonces, todos los demás, por favor, que sí tienen entregado su SECUA, a ver, aquí vamos a estar, bueno, estoy haciendo una última revisión, no se me haya pasado alguien. No, de hecho es uno de los grupos, bueno, ustedes en general, y no les digo a todos los grupos, es lo mismo. Pero el 301 en este semestre se ha portado realmente como alumnos de licenciatura, son la mayoría muy responsables, aunque ya hay jóvenes que definitivamente yo creo que han tirado ya la toalla. Por ejemplo, bueno, Morilón, déjeme decirle, Morilón no ha entregado ninguna tarea. No sé qué suceda ahí, ¿verdad? Pero una, y el SECUA, pues ahora sí que se entregó. Y ahí hay 2 o 3 señoritas que también, ya la última actividad de aceites esenciales y metabolitos secundarios ya fueron menos las personitas que entregaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, son 14, 17 personas entregaron metabolitos secundarios y ya las demás, pues no, yo creo que ya se rindieron o están ya agotados por el semestre, pero bueno. Entonces, continuemos. Si no hay ninguna duda con respecto a las actividades que tienen que entregar, en el caso del SECUA, les voy a volver a mandar más bien les voy a mandar un correo porque nada más les mandé el correo de la actividad de integración, ¿verdad? Y para ya vernos en el último día de clases, que es la semana precisamente del 29 al 3, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces, sin más que agregar, bueno, pues, entonces, ¿todos ven la presentación, jóvenes? Sí, maestra, ya lo vemos. Muchas gracias. Ok, miren, entonces, ahora sí que necesito que piensen un poquito y vayan analizando todo lo que hemos visto. Fíjense, vimos la célula, vimos cuál es el objetivo de la célula. También vimos todas las subestructuras que constituyen la célula. Y si se dan cuenta, la célula como unidad es una fábrica enorme que tiene varios departamentos, ¿verdad? Esos departamentos pues son los organelos. Y cada organelo tiene una función determinada. Eso quedó muy claro. Quiero creer que quedó muy claro, espero que sí. Y entonces, a partir de conocer la célula y todos sus elementos que la integran, pues nos enfocamos a revisar, pues, qué estructura bioquímica tenían todas esas subestructuras. Entonces nos fuimos directamente a lo que son las biomoléculas. Y las 4 biomoléculas básicas de la vida, bueno, pues son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. De cada una de esas biomoléculas revisamos su estructura, composición y función, ¿sí? Además de ver ya y de conocer, ustedes ya pueden identificar ciertas diferencias entre cada una de estas 4 biomoléculas, ¿sí? Y además vimos el metabolismo de estas biomoléculas, es decir, cómo se producen,
cuáles son los procesos y vías de degradación, y que a fin de cuentas en conjunto el anabolismo y el catabolismo pues mantienen un equilibrio de moléculas durante toda la vida de la célula, es decir, su mantenimiento durante la vida de esa célula. ¿Sí? Entonces ya vieron cómo participan cada una de las biomoléculas, vimos varios de los procesos muy interesantes y que algunos de ustedes pues lo vieron desde la primaria, ¿no? Como el que está aquí, que es el de la fotosíntesis. Uh-huh. Desde el kinder creo que ahora ya les enseñan, ¿no? Entonces ustedes ya son unos expertos. Fíjense, pero a lo largo de del semestre que estuvimos viendo cómo se producen, cómo se degradan, en dónde participan, etcétera, etcétera. También hay un punto muy importante que no deben de olvidar y que es imprescindible que se considere. Todo ese metabolismo celular posee mecanismos muy finos de regulación. Y entonces la regulación es muy importante. A nivel celular, ¿verdad? Existen ciertos mecanismos de regulación, al igual que el organismo completo, como una unidad, la planta, llámese su órgano o su organismo primordial de los agrícolas, ¿verdad? Entonces la planta también como una unidad integral, ¿sí? Tiene mecanismos de regulación. Recuerden que dado que las plantas, ¿verdad? Son plantas sésiles, ¿sí? Y estas están en un lugar durante todo su ciclo de vida, pues tienen que enfrentar cambios muy drásticos en algunas ocasiones del ambiente, inclusive enfrentar, ¿verdad? Los famosos fenómenos naturales, porque en algunas regiones pues que hay ciclones, ¿verdad? Tsunamis, sequías, temblores, ¿verdad? Porque también la tierra se estremece y entonces cambia totalmente el panorama de esas plantas y tratan de sobrevivir. Uh-huh. Inclusive pues los volcanes han visto ustedes, ¿no? Y si se han dado cuenta ahora con el famoso volcán que está aquí en el Mediterráneo, ¿verdad? Está causando pues realmente desastres ecológicos muy fuertes, pero si se dan cuenta en las imágenes, hay muchas plantas que todavía siguen muy bien y a pesar de que la lava corre a un ladito de ellas, ¿no? Entonces vean qué capacidad tienen las plantas para reponerse o enfrentar todos esos cambios del clima, y todo lo hace con mecanismos de regulación. ¿Para qué? Para regular su metabolismo, ¿sí? Entonces, vamos a entrar ya en lo que es la regulación metabólica, primero a nivel celular, y esto viene en el examen. Así es que, por favor, aunque lo vimos al final de proteínas, pues aquí lo vamos a ver un poquito más nuevamente para que no se les olvide, viene en el examen, ¿sí? Y entonces, los mecanismos de regulación a nivel celular son tres niveles, ¿sí? Nivel genético, a nivel enzimático y nivel membranario. No voy a saber que bueno, en el caso de nivel genético, desde luego que a pesar de que la duplicación del ADN, ¿verdad? Primero, por un lado, es un mecanismo finamente controlado, es decir, las ADNasas, las ADN polimerasas, ¿sí? Tienen ahora sí que una propiedad de, además de polimerizar, corrigen, ¿sí? Esto es a un nivel anterior a la transcripción. Y ya posteriormente, una vez que ya está el genoma repartido en las células correspondientes o que ya se encuentran en un organismo como una unidad, bueno, resulta que la planta, ¿verdad? Como tal, a nivel celular, regula
nivel al inicio, se puede decir, es decir, en la transcripción, antes de que se copie el mensaje, ¿verdad? O más bien cuando se copia el mensaje hay que tener sumo cuidado que sea el preciso para la proteína determinada. Y desde luego en la posttranscripción. ¿Sí? ¿Sí recuerdan estas vías metabólicas? Entonces, a nivel genético hay un sistema precisamente que permite regular todos estos procesos. ¿Cómo los hace? Bueno, pues existen genes reguladores, fíjense. ¿Se acuerdan de esos genes reguladores? Bueno, en el caso del ADN, ¿verdad? Hay secuencias intercaladas, ¿verdad? Que se llaman exones e intrones. Y si lo vemos así, dado que están intercaladas, o sea, es un exón, un exón, y así todo el ADN, el 50% del ADN está constituido y conformado de secuencias de regulación llamadas intrones. ¿Se acuerdan qué son los intrones? ¿Qué son los intrones? Son secuencias de ADN que no se pueden codificar. Que no se expresan, ¿sí? O sea, está bien que no se codifican. No codifican para absolutamente nada, aparentemente, ¿verdad? Pero tienen un papel muy importante. Entonces, los intrones, ¿sí? Están intercalados dentro de los exones, y los exones son secuencias que sí se expresan, que sí tienen información, bueno, también los intrones tienen información, pero que en este caso sí van a dar origen a una proteína, ¿verdad? Ahora sí que tienen la información necesaria. Entonces, se ha visto que estos genes, a principio, en los inicios de conocer este tipo de secuencias, pues decían, híjole, pues ¿cómo es posible? El 50% del ADN es basura genética, así le llamaron, fíjense qué atrevidos. Ay, sí. Y si están ahí es por algo. El hecho de que el hombre no tenga las herramientas tecnológicas suficientes para comprender esto, bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, ahora ya muchos investigadores ya no lo llaman basura genética, pero ya saben que tienen un relevante papel en la regulación de la expresión de muchos genes, ¿sí? Entonces, la unidad de expresión se le conoce como operones. Los operones, ¿verdad? Dado que son una unidad replicativa de expresión genética, perdón, no replicativa, de expresión genética, ¿sí? Está constituida de exones e intrones, y además de unas secuencias que en cierta forma se les llama como promotores, perdón, ¿sí? Promotores, y una parte en donde existe una secuencia de genes reguladores. Entonces, los operones son unidades de expresión, pero que también están debidamente estructuradas para su función. Bueno, en el caso de nivel enzimático, existe precisamente la modificación alostérica, la presencia de isocimas y la de producción de zimógenos. ¿En qué consiste? Bueno, resulta que a nivel enzimático, muchas de las respuestas que tiene que realizar la planta ante una señal muy particular, pues requiere de una respuesta inmediata. Y entonces, esto ahora sí que es posible, dada esta modificación alostérica. ¿En qué consiste? Bueno, resulta que existe una gran cantidad de enzimas aparentemente listas para funcionar. Entonces, esto es lo que se ha observado y que permite una respuesta inmediata. Esto se llama modificación alostérica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque resulta que este grupo de enzimas cuentan con su sitio activo, pero además tienen otro sitio. Y este otro sitio se llama alostérico. Bueno, estas enzimas
Imagínenselo, aquí está una ruedita, una enzima circular, vamos a ver. Entonces, esta enzima cuenta en esta porción superior con su sitio activo. Resulta que puede que el modificador que se une al sitio alostérico puede ser que active la enzima o que la inhiba. ¿Cómo es posible esto? Miren, resulta que esta enzima tiene su otro sitio aquí aparte, abajo, imagínenselo, pero resulta que el modificador alostérico está unido ya a la enzima. Ahí está la enzima. Ya está lista, pero tiene ese modificador que la inhibe, ¿verdad? Este modificador la inhibe porque está unido a la enzima. ¿Cómo lo hace? Bueno, resulta que al estar unido a la enzima, cambia su conformación nativa. El hecho de que el modificador alostérico esté unido, pues no le permite adquirir su conformación nativa y por lo tanto no es funcional. Y entonces está ahí latente la enzima. Cuando recibe la planta una señal del ambiente, este modificador alostérico es, ahora sí que, retirado de la enzima. Y en ese momento, rápidamente la enzima adquiere su conformación nativa y funciona. Entonces se trata de un modificador que inhibe la enzima. Pero puede ser que sea lo contrario, es decir, que tiene el espacio vacío, es decir, no hay modificador, pero mientras no esté ese modificador, la enzima no adquiere su conformación nativa. Y entonces recibe la señal, la planta, y entonces este modificador alostérico se une, se produce y se une, o está ahí y la señal indica que ese modificador tiene que unirse a la enzima, y entonces en el momento que se une al otro sitio alostérico, pues la enzima adquiere su conformación nativa y funciona. Entonces, esta modificación puede ser que active la enzima o que la inhiba. ¿Sí quedó claro? ¿Sí se entiende? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces en el caso de la presencia de isoenzimas o isocimas, bueno, se trata de la misma enzima, exactamente la misma, pero resulta que se encuentran en ambientes distintos. ¿Cómo es eso? Bueno, es la misma enzima, tiene la misma función y su estructura tridimensional espacial, sí, puede ser diferente. Y porque se encuentra en diferentes ambientes. Entonces, ¿como cuál? La NADH deshidrogenasa. Si se acuerdan de esta, la vimos en alguna ocasión. Entonces, esta está presente en la matriz mitocondrial, en el estroma del cloroplasto, pero también hay en el citoplasma. Y en cada ambiente tienen una cantidad pues importante de esta enzima con su función pertinente. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Porque a pesar de que es la misma función, ¿sí? Y es la misma enzima, quizás con la, no quizás, es con la misma cantidad de átomos presentes, es decir, su fórmula general es la misma, ¿sí? El ambiente permite que su estructura espacial varíe ligeramente, ¿sí? Y entonces ya es importante, digamos, esto yo lo veía desde el punto de vista en que si fuese una sola enzima, imagínense, pasar a un ambiente y a otro, en ciertos ambientes hay enzimas que siempre atacan ciertas moléculas porque están ahí presentes, o los famosos radicales libres, ¿no? Que empiezan a oxidar muchos de los compuestos. Posiblemente se deba a eso. Eso yo me lo imagino. Ya no he profundizado mucho, pero sí es muy importante que exista cada enzima en su ambiente particular, porque pues quiero pensar que la funcionalidad de la célula precisamente se basa
en la distribución del trabajo, ¿no? Entonces cada una ya tiene su función particular y su lugar específico en donde funciona. En el caso de la producción de zimógenos es muy parecido al sitio alostérico, pero en este caso resulta que está dada por una porción extra de aminoácidos el hecho de que no adquiera su conformación nativa. Estos zimógenos o estas enzimas que al momento de producirse ganan una porción extra de aminoácidos que las tiene inactivas, ¿sí? En el momento en que reciben una señal del ambiente, esta porción rápidamente es cortada de la enzima y entonces adopta su conformación y es funcional. Un ejemplo de ellos, bueno, pues estas son enzimas digestivas, ¿verdad? Tenemos el tripsinógeno, el pepsinógeno y el quimotripsinógeno. Y en el momento de la digestión, pues rápidamente esta porción extra de aminoácidos es retirada, cortada de la enzima, y entonces el tripsinógeno se convierte en tripsina, ya funcional, pepsinógeno en pepsina, y tripsinógeno en quimotripsina, ¿ok? Bueno, en el caso de mecanismos de la regulación enzimática, bueno, también entra ahora sí que en actividad la regulación en cuanto a la producción y degradación, ¿sí? También ese mecanismo de producir y degradar moléculas en determinadas etapas del desarrollo de la planta tiene mucho que ver con ese mecanismo natural de regulación y se debe precisamente a la actividad enzimática, ya que se regula por un lado la cantidad de enzima sintetizada por las células. Y además la degradación por proteasas citosólicas. Es decir, también se degradan enzimas, ¿ok? La inhibición irreversible por productos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues resulta que en un momento dado, otro de los mecanismos de regulación natural que existen dentro de la célula es que cuando se empieza a producir un producto, es decir, una enzima particular o un compuesto que se requiere en ese momento, bueno, pues cuando ya hay una cantidad importante, ¿verdad?, de productos, estos productos, ahora sí que la presencia de este compuesto retroalimenta, ¿verdad?, y en automático inhibe, ¿verdad?, inhibe la producción. Entonces se llama inhibición reversible por productos. ¿Queda claro? Entonces es una, se me fue el término, permítanme, ahorita me recuerdo. Y entonces el mismo producto inhibe su producción. Entonces, esto es también otro mecanismo de regulación. Y además, la presencia de proteínas moduladoras, ¿sí?, que en un momento dado también intervienen en esos mecanismos de regulación. De hecho, pues son una cantidad muy importante, son familias de proteínas enormes que existen, y bueno, pues las personas que ya se dediquen o que les interese mucho la biología molecular, bueno, pues ya se estarán buscando información al respecto de esto. Y otro nivel importante pues es el nivel membranal. Recuerden que muchos de las maquinarias de en el caso de los fotosistemas, por ejemplo, el sistema redox está precisamente establecido en una membrana, y en el caso de la respiración aeróbica a nivel de mitocondria, pues también, ¿verdad? La maquinaria de óxido-reducción de la fosforilación oxidativa pues se encuentra precisamente a nivel membranal, y entonces estas membranas pues deben de tener óptimas propiedades, es decir, contar con un alto calidad de fluidez y obviamente sus funciones. Entonces se dice que la integridad membranal
es muy importante para precisamente como un mecanismo de regulación. Y pues ya habíamos visto que dentro de esas, la función de la plasmalema, bueno, pues es la permeabilidad selectiva y el transporte, y entonces también son mecanismos que regulan, ¿verdad? La presencia o no de ciertas sustancias para una respuesta determinada. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, en el caso de la regulación a nivel de planta, pues también es bien interesante. Resulta que existen moléculas especiales, ¿sí? Compuestos especiales, y entonces dentro de los mecanismos de regulación a nivel de planta, pues se encuentran unas sustancias llamadas fitohormonas. De hecho, tienen una función similar al de las hormonas en las células humanas, pero pues en este caso ya con la palabra fito, pues ya nos especifican que se trata de sustancias producidas dentro de las plantas. Entonces, las fitohormonas son sustancias que regulan el crecimiento y desarrollo de la planta durante todo su ciclo biológico, ¿sí? Desde que germina hasta que la planta vuelve a formar semillas. Entonces, estas fitohormonas, bueno, pues durante el crecimiento de la planta varían en cuanto a concentración, porque recuerden que varias de estas también interactúan o interaccionan en conjunto para dar una respuesta en particular. Se conocen como fitohormonas clásicas, ¿verdad? Las auxinas, las citocininas, las giberelinas, el ácido abscísico y el etileno. Actualmente se conocen ya otro grupo de fitohormonas, y de hecho son 5, pero bueno, yo les pongo las más comunes. 5, y creo que hasta ya varió un poquito el número, ¿no? Pero todavía están en el debate de que sí se consideran o no se consideran fitohormonas, pero en este caso estas ya se consideran como tales. Ya hay un artículo muy reciente de ellas, y además, ¿verdad? Se han encontrado ya muchas de sus participaciones dentro del desarrollo de la planta. Pero vamos a entrar en lo que es las fitohormonas. Fíjense, las fitohormonas son compuestos naturales producidos por las plantas, fitohormonas, ¿sí? Al igual que las hormonas en las células animales, su umbral de respuesta son concentraciones, bueno, ínfimas concentraciones, pero que son capaces de producir una respuesta en cascada, que le llaman, ¿sí? Y entonces amplifican su función, o más bien el efecto de su participación. Entonces, estos compuestos regulan el crecimiento y desarrollo de la planta, desde lo que es la morfogénesis, ¿sí? De toda la planta, y obviamente su función también. Entonces sería la función morfofisiológica de la planta, ¿sí? Desde la germinación hasta la formación de la nueva semilla. Bueno, vamos a ver cada una de ellas. En el caso de las auxinas se conoce como AIA. Estas son las siglas con las que ya una vez que se familiaricen con ella, cuando la vean en algún artículo, en el libro, no, este es un compuesto auxínico, ¿no? Y efectivamente es una auxina. Y su nombre completo es el ácido indol 3-acético. El sitio de producción celular, pues son las células meristemáticas de la planta, ¿verdad? El sitio de producción en la planta, pues son los tejidos ya formados por estas células, que se llaman meristemos apicales, tanto de los tallos como de las raíces. Sí los ubican, ¿verdad? Entonces resulta que estas zonas son de alta producción de auxinas. Aquí vemos entonces, este es el ápice de raíz,
Y si se dan cuenta, bueno, pues aquí hay gran producción de auxinas y que tienen mucho que ver con la multiplicación celular, ¿verdad? Pues aquí lo estamos viendo. También existen los meristemos apicales y los ameristemos laterales o las yemas laterales, ¿ok? Bueno, resulta que este compuesto tiene un transporte a nivel celular basipétalo y a nivel de planta pues es el floema. Su función a nivel celular está involucrada en el alargamiento celular. El función a nivel de la planta está involucrada directamente con la dominancia apical, con el crecimiento celular, por lo tanto, también a nivel celular, participa activamente en el ciclo de división celular, ¿eh? Retarda la abscisión. ¿Qué es la abscisión, jóvenes? ¿Tienen idea de qué es la abscisión? ¿Qué es la abscisión? ¿Quién dijo yo? ¿Por ahí? ¿1, 2? ¿No? Jóvenes, ¿sí están ahí? ¿O estoy hablando solita? Bueno, yo no recuerdo. No estoy segura, pero tiene que ver con la absorbancia de agua. No, nada que ver. Esto tiene que ver con la maduración. ¿Nadie sabe? De los alumnos, a ver, Ortiz, levantó la mano. Si no me equivoco, tenía que ver con lo de, ¿cómo se llama? La vida útil de las hojas, ¿no? Era algo respecto a la caída de hojas. Más bien es la caída de hojas, no es la vida útil, ¿sí? Bueno, que ya marca el final, pues posiblemente, ¿ok? Bueno, no posiblemente, sí. La abscisión es precisamente la caída de las hojas, ¿sí? Entonces, la auxina aquí tiene una función muy intensa durante la abscisión de las hojas. Además, la dominancia apical, ¿sí entienden lo que es la dominancia apical? ¿Qué es la dominancia apical? ¿O a qué se refiere? A ver, piensen, ahí ustedes ven las plantitas y ven que están creciendo para arriba, para arriba, para arriba. ¿No? ¿Alguien? ¿Quién dijo yo? Ortiz, ¿no sabe usted? ¿Usted que todo lo sabe? ¿Alguien por ahí? Alcatraz, a ver, dígame. ¿Es cuando presentan un crecimiento en la punta de la rama? Exactamente, esa es la dominancia apical. Y dado que hay presencia de auxinas, pues el crecimiento siempre va en este sentido. ¿Qué le pasa a la planta? Y de hecho hay una práctica agrícola, ustedes ya lo deben de saber, o si no, pues investiguen. Una práctica agrícola en donde precisamente se dice que se pellizca el meristemo apical. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se quita este meristemo apical? Imagínense. Ya no crece para ese sentido. ¿Y para dónde crece entonces? Empieza, bueno, a crecer a lo mejor de otras yemas. Pero pues laterales, ¿no? Laterales. Ajá, parte lateral. ¿Sí? Entonces, fíjense, dado que la auxina domina el crecimiento apical, en el momento en que se decapita la planta, se le pellizca, dicen ahí, lo llaman así, el ápice, precisamente es para romper la dominancia apical y estimular el crecimiento lateral. ¿Para qué creen ustedes que lo hace? Se usa para los injertos, ¿no? No. No es forma disfrutable para que no crezcan tanto, ¿no? Y solo a los lados. Exactamente. Esa es una de las razones. Pero la razón más importante es que sí, se promueve el crecimiento lateral, jóvenes. Se promueve un mayor rendimiento. Si yo corto la punta, aparte de que para controlar el crecimiento en el caso de los árboles frutales, promuevo el crecimiento de las ramas, por lo tanto voy a tener un mayor número de flores
y un mayor número de frutos. Entonces, eso es para incrementar el rendimiento, ¿verdad? Abusados, ya aprendieron ahora un punto más en esto. Y ya cuando vayan en semestres ya más avanzados van a ver que ya el entender bioquímica ha permitido precisamente pues mejorar mucha la producción, porque muchos de los productos que se les aplican a las plantas en forma externa, pues tienen estos principios de las fitohormonas. Entonces, fíjense, las auxinas también tienen que ver con los movimientos llamados tropismos sinásticos, ¿sí? Y resulta que ya hay productos, bueno, desde hace mucho, productos sintéticos de estas auxinas. Y en el caso de ser compuestos de origen no natural, bueno, se les conoce como reguladores del crecimiento. Si son producidos por las plantas, son fitohormonas. Si son de origen sintético, son reguladores del crecimiento. Varios de los reguladores del crecimiento, bueno, aquí tenemos algunas marcas comerciales, fíjense, está el Biocime, el Radix, 2,4-D y otros. ¿Para qué se ocupa el Radix? ¿Será para la raíz, maestra? Pues para promover, ¿verdad? Promover la formación de raíces en estacas, en esquejes o en acodos, ¿sí? Entonces, los Radix tienen ¿qué? Auxinas. ¿Y qué tienen que ver las auxinas? Bueno, pues que dado que están interviniendo en el alargamiento celular, y aquí me faltó poner, también inducen la formación de raíces, ¿sí? Entonces, por eso se aplica el Radix, ¿ok? Bueno, otra de las fitohormonas son las giberelinas y se conocen como GA3. Hay muchas, bueno, aquí 52, hay un poquito más, pero de todas estas, la que tiene gran actividad biológica es la GA3, ¿sí? Estas fitohormonas, su sitio de producción celular son los cloroplastos de las células fotosintéticas de las hojas, desde luego. Y el sitio de producción en la planta pues son los órganos llamados hojas y las semillas también, en las semillas, ¿sí? El transporte es activo simple, a nivel de célula, a nivel de planta es el floema, y su función a nivel celular son inductores genéticos de hidrolasas. ¿Qué son las hidrolasas? ¿Qué son las hidrolasas? Enzimas que ¿qué? ¿Funcionan en quién? ¿En cómo? ¿Qué condición? ¿En el agua? En presencia de agua, ¿verdad? Por ahí dijeron. Sí, efectivamente. ¿Sí? Entonces, rompen moléculas en presencia de agua. Fíjense. En el caso de la función a nivel de planta, las giberelinas tienen que ver mucho con la germinación, el alargamiento de tallos, ¿sí? Formación de inflorescencias y floración en plantas de día largo. Y además en la partenocarpia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la partenocarpia? ¿Tienen idea? ¿Tienen idea qué es eso? ¿Algo de las semillas, maestra? ¿Pero qué? No sé. Es la ausencia de la semilla. Ah, eso ya se oye mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, no es sí y no, ¿verdad? Resulta que la partenocarpia es la formación de los frutos sin la fusión de gametos. Y por lo tanto, aunque se forme el fruto, como no hay fusión de gametos, pues no hay semilla. ¿Ya quedó claro? ¿Sí? Bueno, entonces, de hecho, muchos de los investigadores se han enfocado precisamente, y de hecho hay partenocarpia en muchas plantas en forma natural, pero en algunos, pues les ha interesado estar viendo este punto para producir frutos sin semilla, ¿sí? Pero las consecuencias no son muy buenas, ¿verdad? Si ustedes
piensen tantito. Si llegara a incrementarse tanto ahora sí que esta práctica, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Si fuera realmente muy intensa o totalmente partenocarpia, todo lo que tuviéramos, ya no hubiera frutos ni nada, ¿no? ¿O cómo ven? Y se perdería la reproducción, ¿no? Pues, desde luego, entonces esto no es tan bueno, ¿verdad? Porque entonces realmente pues la base de todas las plantas pues, son las semillas. Entonces, sí, es bueno y no tan bueno, ¿ok? Bueno, a aquellas personas que no les va, ay, que las uvas ya para ahora el año nuevo, ay, comerme las uvas sin semilla, pero bueno. Entonces, ahí se los dejo a su conciencia, piénsenlo. La movilización de reservas en granos y cereales, fíjense, el ácido giberélico tiene mucho que ver en eso. En el caso de la germinación, fíjense lo que hace el ácido giberélico. Y de hecho, muchos investigadores o muchos productores hacen una aplicación externa de ácido giberélico para promover e inducir la germinación de las semillas. La mayoría y casi todas las semillas tienen una concentración particular de ácido giberélico, ¿sí? Pero en ocasiones una ayudadita, ¿verdad? O sea, el proporcionar en forma externa ácido giberélico, bueno, pues acorta en muchas ocasiones el tiempo de germinación. Entonces hay muchas personas que lo aplican. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que el ácido giberélico durante la germinación, fíjense, imagínense, traten de abrir su mente. Tenemos un lote de semillas, las que ustedes quieran, las ponen a invivir. Imagínense qué pasa. Empieza a incorporar agua rápidamente. ¿Por qué? Porque resulta que está parcialmente deshidratada, ¿verdad? Ahí vamos bien. Bueno, como la semilla está parcialmente deshidratada, en el momento en que la ponemos en contacto con el agua, empieza rápidamente a hidratarse. Esto se debe a que hay un gradiente o diferencia de potenciales hídricos. ¿Qué quiere decir eso de potenciales hídricos? Eso lo van a ver ya en fisiología más detenidamente, pero aquí les voy a platicar rápidamente. Resulta que esta diferencia de aguas, el potencial hídrico externo de la semilla, pues es mayor, ¿sí? Es muy grande. Y en el caso del potencial hídrico dentro de la semilla, dado que está parcialmente deshidratada, pues es menor. Entonces, esa diferencia de gradientes permite que la semilla incorpore en forma acelerada grandes cantidades de agua. Bueno, ya, incorporó agua. Entonces, resulta que empiezan ¿qué metabolismo se activa durante la germinación? ¿Se acuerdan? ¿Qué fase del metabolismo? La pregunta correcta. ¿Qué fase del metabolismo? Es el catabolismo. Exacto. Muchas gracias. Y dado que se activa el catabolismo, el ácido giberélico que está ya dentro del embrión es liberado, ¿verdad? Y dado que es inductor genético, por un lado empieza a inducir la producción de hidrolasas. Son enzimas que actúan en presencia de agua y hay agua, ¿no? Porque empieza a hidratarse la semilla. Pero además, ¿verdad? Estas hidrolasas empiezan a degradar rápidamente porque el ácido giberélico, bueno, se encuentra presente y además hay cierta cantidad, hay una reserva importante de hidrolasas preexistentes. Esas preexistentes empiezan a catabolizar rápidamente, pero mientras tanto la giberelina, como es un inductor genético, inmediatamente va directamente al ADN para activar la producción de esas hidrolasas y empieza el catabolismo en forma acelerada en la semilla. ¿Para qué? Para disponer de las reservas, producir energía y que siga ahora sí que el metabolismo celular activo y acelerado para que empiece, por un lado, a iniciar los procesos celulares.
y después los procesos ya de síntesis, ¿verdad? Y entonces así traten de imaginarse y van a ver qué bonito. Y obviamente pues muchos procesos metabólicos. Y como todas las semillas tienen las 3 biomoléculas que son proteínas, carbohidratos y lípidos, pues empieza rápidamente el catabolismo de proteínas, catabolismo de carbohidratos y catabolismo de lípidos para producir. Todos se canalizan para producir glucosa y la glucosa va a alimentar precisamente la respiración aeróbica. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, Sí. Obviamente pues la amilólisis y otros, ¿no? También, eso no se les olvide. Y un poquito la fermentación. Y ya después, cuando ya se rompe la testa, rápidamente empieza la respiración aeróbica, ¿sabe? Bueno, entonces, dentro de los sintéticos, fíjense, el Biosime, Activol y Progir. Resulta que muchos de estos productos son combinaciones de auxinas, giberelinas y también de otras que ahorita vamos a ver. En el caso de las citocininas es la benciladenina o la bencilaminopurina. Se conoce comúnmente como BEA. Esas son las siglas. El sitio de producción de las células es el citoplasma de las células, meristemáticas de las raíces. El sitio de producción de la planta pues son las raíces. El transporte, fíjense, en este caso a nivel celular es acropétalo, ¿sí? Y a nivel de planta, pues el gileno. Su función, fíjense, en el caso de las citocininas, regula la traducción durante la síntesis de proteínas y participa en la división celular junto con las auxinas. Estas interactúan. La función a nivel de planta, pues también es la germinación, dado que las citocininas tienen mucho que ver con la división celular y la síntesis de proteínas. Entonces, si se dan cuenta, las fitohormonas, cada una tiene su función, pero además interacciona con otras fitohormonas para poder dar una respuesta en ese momento o en esa etapa de la planta. Entonces, regula la morfogénesis, muy importante, y de hecho las citocininas en cultivo de tejidos está precisamente, la ponen los investigadores para producir la formación de brotes, es decir, el cambio de forma en la planta de callo a un brote o una planta completa. También tiene mucho que ver con la dominancia apical o con distintos patrones de crecimiento. Movilización de nutrientes y envejecimiento. Y fíjense, sintéticos, Biosime también. Entonces, estos productos son combinaciones. ¿En qué concentraciones? Pues no lo sé, porque pues está protegido, es una patente, y entonces pues no sabemos. Pero lo que sí nos damos cuenta y sabemos es que tenemos muy buena respuesta cuando aplicamos algunos de estos productos. El Raizone, que también es un enraizador, ¿verdad? Y el forclorfenurón, ¿sí? Que es el CCPU. Este compuesto tiene citocininas y algunos más, Yo nada más les doy algunos, pero hay muchos. El ácido abscísico se conoce como ABA. El sitio de producción son los cloroplastos. Y desde luego, pues, en el caso de celular, y a nivel de planta, pues, las hojas, ¿ok? Ay, sí está bien. Ok, el transporte del ácido abscísico es activo facilitado, o sea, una difusión facilitada, y a nivel de planta es el floema. Su función, fíjense, en el caso de la función celular, también es un inductor genético. En algunos casos solamente, ahorita vamos a ver. En otros, como un correpresor, dado que induce ciertos genes al mismo tiempo cuando cambia de programa una etapa a otra etapa del desarrollo de la planta, cambia totalmente su programa genético. Y entonces, en el cambio de este programa genético, pues se inducen unos genes nuevos y se reprime
reprimen otros genes. Y entonces el ácido abscísico es un correpresor de genes que ya no se van a requerir, o la expresión de estos genes no se van a requerir en esa etapa, y otros sí. Entonces por eso es que están constantemente induciéndose y reprimiéndose algunos genes. En el caso de función a nivel de planta, es un regulador de la latencia de las semillas. Fíjense, este ácido abscísico es antagónico al ácido giberélico, es decir, que la planta cuando forma la semilla empieza a acumular grandes cantidades de ácido abscísico. Entonces, la relación ácido abscísico-ácido giberélico se modifica drásticamente porque la concentración de ácido abscísico es mayor, precisamente para promover la latencia de las semillas o de algún órgano de la planta. Uh-huh. En el caso de la germinación, hay muchas ocasiones que el ácido abscísico está en concentraciones elevadas y entonces, ¿qué hacen? Le ponen giberelinas. Y al aumentar la concentración de giberelinas, baja la concentración de ácido abscísico, se modifica esta relación y entonces se induce la germinación cuando aumenta el ácido giberélico. En el caso de la formación de semillas, pues es lógico que cuando ya está madurando la semilla, empiece a acumular ese ácido abscísico para impedir una germinación prematura y que esta semilla germine cuando las condiciones no son óptimas para el desarrollo de la planta. Y además, fíjense, el ácido abscísico regula la apertura y cierre de los estomas. ¿Sabían? ¿Sabían ese dato interesante? No, maestra. Bueno, y ahorita vamos a ver, dentro de todo esto, el conocer la función de muchos de estos reguladores del crecimiento permite entonces entender cuál es su papel. A ver si dígame, Anaí. Sí, es que no entendí muy bien la parte de la función celular, de que es inductor genético en algunos casos. Ajá, sí, la planta para responder, ¿verdad? Para responder a ciertos factores externos, ¿sí? Digamos, se basa en algunos compuestos, en este caso esta fitohormona que es el ácido abscísico, y que en un momento dado se va directamente a ADN y es un inductor genético, es decir, induce que se expresen ciertos genes para dar la respuesta a ese factor de estrés. Pero por otro lado, como se están produciendo algunos genes, se están induciendo algunos genes para producir un determinado tipo de proteína, entonces, por otro lado, ya no se requieren la expresión de otros genes y entonces hay que reprimirlos, ¿sí? Por eso los reprime, es un correpresor, o sea, los apaga, pues, ¿sí? Entonces, prende unos y apaga otros. Eso es lo que hace el ácido abscísico. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra, gracias. Ok, bueno, y en el caso de que, fíjense, regula la apertura y cierre de estomas, vamos a ver una aplicación rápida. Dentro de los sintéticos, ¿ustedes conocen el ASA? Ácido acetil salicílico. ¿Sí lo conocen? Sí. ¿Cuál es? La aspirina. Exactamente. ¿Qué le echan a los floreros sus abuelitas? Aspirina. ¿Ya vieron? De hecho, creo que tengo el conocimiento de que la aspirina funciona como un potente enraizador y no permite que las plantas mueran. ¿En la vida de florero? Yo lo he aplicado en mis plantas y sí funciona. Pero así, en la vida de florero. Es que en las plantas cortadas es distinto. Y el enraizado, para enraizar es otra cosa, ¿sale? Sí, vamos bien. Primero vamos a ver para vida de florero y ahorita nos expone su experiencia porque suena interesante, ¿sale? Uh-huh. Y entonces, en el caso de la aspirina, prolonga la vida de florero, ¿verdad? ¿Cómo? Regulando la apertura y
cierre de los estomas. Cuando la planta es cortada de la planta madre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se interrumpe el flujo de nutrientes y de agua, ¿no? ¿Qué hace la planta rápidamente? Cierra sus estomas, ¿no? Para no deshidratarse. ¿Y qué pasa? Baja su metabolismo. Y entonces la planta ya cortada, de hecho la tienen que refrigerar, para alentar su metabolismo, porque ¿qué fase del metabolismo se activa en una flor cortada? El catabolismo. Exactamente. Y entonces resulta que al cerrar los estomas, ¿verdad? Empieza el catabolismo, pero y lo alenta en cierta forma, porque ya no hay agua, recuerden, ya no tiene nutrientes. Y entonces la planta depende totalmente de las reservas que haya acumulado en una planta de flor cortada, ¿sí? Sí, ¿queda claro? Y entonces, el ácido, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, pues lo que hace es que, aparte de que alenta el metabolismo, regulando el cierre de los estomas, participa también en una respuesta a estrés, induciendo genes y correprimiendo otros genes. Esta es una aplicación rápida. Ahora, ¿qué joven nos dijo que lo aplicaba para enraizar? A ver, dígame. Yo, Morillón Torres. A ver, ahora sí platíquenos su experiencia. Yo no le he usado la aspirina para enraizar, pero sí he usado otras cosas. A ver, dígame usted. Yo utilizo una mezcla de chile habanero con ajo y aspirina. Ajá. En 2 litros de agua. Y eso, para los quejes que hago, funciona muy bien. De hecho, sí se enraiza rápido y seguramente la planta no sufre la muerte de la planta. Ajá, pero ¿qué planta es? La planta de fresa, cilantro, epazote y apio. Fíjese, sí está muy interesante. Sí, pero bueno, vamos a ver. ¿El chile lo pone completo o nada más las semillas? Completo, molido. ¿Con todo y las semillas? Sí. Creo que no. Fíjese, las semillas son una fuente muy interesante de auxinas. ¿Sale? ¿Del pollo? Entonces, pues ahí está aportando auxinas, perdón. ¿Y qué me dijo que le ponía también? Chiquitos, no importa. Ajo. Ajo, es chile, ajo y aspirina. Ajá. Ok, fíjense. Entonces, el ajo lo que tiene, son muchos compuestos con azufre. Entonces, ¿qué hace? Previene enfermedades. O sea, yo lo veo así. Yo estoy tratando de visualizar qué es lo que le está proporcionando a la planta, ¿sale? Más o menos, me estoy dando una idea. Entonces, eso es lo que está usted tratando de hacer. Y el ASA, obviamente, lo que hace es que como induce y aparte protege contra... Bueno, el ácido acetil salicílico tiene mucho que ver con la respuesta de defensa de las plantas. ¿No lo sabían? Pues ahora ya lo saben. Sí, pues ahora ya lo saben. Sí, entonces, usted está ahora sí que en forma empírica, no sé quién le haya dado esa receta, pero suena muy atractiva. Y ahorita ya... Un profesor de biología de la prepa en un proyecto de invernadero que estábamos haciendo. Mire. Sí, suena muy interesante. Está muy bien. Bueno, y pues... el agua... Ajá, sí. El agua puede ser mitad agua normal y mitad agua destilada. Ok, sí. También las sales del agua ya en forma natural, pues ayudan. Un punto muy importante para la elongación celular, que es una de las primeras fases que debe de sufrir la célula para enraizar, para producir raíces, es que el cambio de pH que provoca el transporte de auxinas es vital para que se enraice. Entonces yo creo que ahí hay un cóctel muy interesante de cosas que le aplican
que le está aplicando a las plantas y que responden muy bien. Posiblemente a las leñosas no creo, pero como son de tallos blandos, las que usted me menciona, a reserva de la fresa la tiene semi, ¿no? Semileñosa, el estolón. Sí, más o menos, pero quién sabe, sería interesante en estacas, ¿no? Y también funciona muy bien con las plantas de cannabis. De hecho, yo tuve una y sí funcionó el esqueje muy bien. Fíjense, ya no nos diga más porque lo bueno que estamos en línea. Si no estuviéramos en la escuela nos regañan porque ya no quieren saber nada de cannabis. Pero bueno, ya tienen el secreto ahí. Bueno, jóvenes, continuemos entonces. Muchas gracias. ¿Sí? Y otra de las fitohormonas pues es el etileno. Fíjense, si se acuerdan de sus alcanos, alquinos, alquenos en química, eso espero. Bueno, uno de ellos es un alqueno, es el etileno. El etileno es un gas. El sitio de producción de esta fitohormona pues es el citoplasma, y en el caso de la producción a nivel de planta pues son los meristemus. Dado que el etileno es un gas, pues este transporte a nivel celular pues es una difusión simple, ¿no? Pues anda por todos lados, y a nivel de planta pues se viaja rapidísimo a todas las células de la planta. Su función a nivel celular es un inductor genético. Y la función a nivel de la planta, bueno, pues por un lado regula la maduración, la senescencia, abscisión, y desde luego tiene mucho que ver con la respuesta a estrés, a cada uno de los niveles de estrés que puede sufrir la planta, ya sea por agua, o sea, un estrés hídrico, un estrés por salinidad, ¿sí? Temperatura, o a la presencia de algún patógeno. Entonces, rápidamente el etileno se produce en estas situaciones de estrés. Y desde luego, fíjense, con la abscisión, ¿sí? Y entonces la concentración de etileno incrementa cuando la planta va a perder sus hojas, ¿sí? Y desde luego el envejecimiento de las plantas está, pues ahora sí que regulado en cierta forma o inducido por la presencia del etileno, ¿sí? Dentro de los sintéticos tenemos el etrel y el etefón. Y de hecho, en el caso del etileno, déjenme les menciono, fíjense, esta fitohormona se produce cuando ustedes, por ejemplo, mutilan una planta. El cultivo de tejidos a nivel in vitro, híjole, realmente al inicio muchas de las plantas se intoxicaban totalmente con una alta producción de etileno. Inclusive muchos de los recipientes de cultivo in vitro los hicieron precisamente para que hubiera una salida de etileno. Actualmente ya usan algunos otros productos que les llaman antioxidantes o pues realmente envases muy especiales que son muy caros, y yo realmente, a mí me gusta mucho el cultivo de tejidos y pues yo no los uso, yo me tengo que aguantar, y lo que uno puede hacer es hacer cambios periódicos para evitar que se acumule una gran cantidad de ese gas etileno y pues en cierta forma nos maten los tejidos, ¿verdad? Entonces, pero algunos investigadores todavía no han podido solventar este problema, pero bueno, pues ahí cada quien. Ya si tiene uno mucho dinero, pues todos esos recipientes que permiten un intercambio de gases con filtros especiales, pues serían excelentes, ¿no? Bueno, dentro de las hormonas de nueva generación, ¿sí? Tenemos los salicilatos, brasinoesteroides, jasmonatos y poliamidos. De hecho, los brasinoesteroides son de los que más se están utilizando ahorita para incrementar rendimientos en las plantas, ¿sí? Los salicilatos, fíjense, es el SA o el SAME. Participa, y ya está muy comprobado, en la germinación
también en la floración y los sistemas de defensa. Entonces, estos salicilatos tienen mucho que ver con el sistema o activar o inducir el sistema de defensa de las plantas. Además, tiene mucho que ver con con las señales del estrés hídrico, es decir, ¿sí? En la ausencia, principalmente en sequía, de las plantas. Y la resistencia al frío, fíjense qué interesante. En el caso de los brasinoesteroides, induce la división celular, junto con, obviamente, interactuando con las otras fitohormonas. Aumenta la elongación del tallo. El área foliar, desde luego, ¿sí? El área foliar es muy importante. Crecimiento del tubo polínico, fíjense, favorece el crecimiento del tubo polínico y entonces pues esto desde luego que es indispensable para la formación de, pues ahora sí que el fruto y la semilla, ¿verdad? Si el tubo polínico no se forma, pues no llega el gameto masculino y pues no les cuento lo que sucede. Tolerancia al frío y la fotomorfogénesis, ¿sí? El cambio de forma, la definición de forma es muy importante durante todo el crecimiento y desarrollo de la planta y entonces los brasinoesteroides pues participan activamente. Además el ácido jasmónico, fíjense, también interviene en la germinación, en la tuberización, la floración, crecimiento radial, senescencia, enrollamiento de zarcillos, estrés salino, fíjense, y sequía también. Y obviamente en respuesta a la presencia de insectos y de patógenos. Entonces, el ácido jasmónico está presente. Otras de las fitohormonas son las poliaminas. Las poliaminas participan en el crecimiento celular, en la respuesta a estrés, replicación del ADN y empaquetamiento de los ácidos nucleicos. ¿Ya vieron? Qué interesante. Dentro de las poliaminas que más se conocen, fíjense, la putrescina, cadaverina, espermidina y espermina. Y termospermina. ¿Ok? Entonces, vean los nombres, tienen unos nombres muy interesantes. La cadaverina. En alguna ocasión leí un artículo de muerte celular programada y se produce una gran cantidad de cadaverina. Ya está muy relacionada, ¿no? Llévaselo. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? ¿Ya dominan las fitohormonas? ¿Cuántas son? ¿Cuántas fitohormonas? ¿Vimos? Rápido. Ya las anotaron en su cuaderno, ¿no? 10. ¿Son 10? 1, 2, 3, 4. 9, ¿no? Son 9, ¿no? ¿Sí? ¿Ya hicimos la cuenta? Sí. Fíjense, un dato interesante que quiero mencionarles es que en el caso de los salicilatos, fíjense que se están usando muy intensamente en cultivo de tejidos porque tienen mucho que ver con el crecimiento retardado de algunos cultivos. ¿Por qué? Bueno, resulta que en alguna ocasión fui ahí a Guadalajara al banco de germoplasma a un curso y entonces tienen plantas de Ginkgo biloba en cultivo in vitro. Uno de los problemas que tienen en el caso de las especies arbóreas en cultivo in vitro es que pues no se pueden tener por mucho tiempo y entonces ese germoplasma pues tiene que ser renovado constantemente. Entonces, para reducir el costo de mantenimiento de ese germoplasma, pues están usando salicilatos para producir un crecimiento retardado. Además ya están ahorita también pues ahora sí que aplicando otras cosas, pero
pues un dato muy interesante para aquellos que les interese, ¿verdad? Las especies forestales, y entonces pues esto sería muy interesante. El ginkgo biloba pues está en vías de extinción, ¿sabían? ¿Sí conocen el ginkgo? ¿O no lo conocen? ¿Conocen el ginkgo biloba? Sí, maestra. Sí, profesora. Y yo me acuerdo que cuando era joven, ya ni me acuerdo cuánto, no, bueno, hace muchos años, en Reforma, casi para llegar a Seúl, había 3 árboles de ginkgo biloba. Ya la mera verdad ya no sé si están todavía, pero sí era muy triste de que en un momento dado, cuando empezó a cambiar la imagen de la Ciudad de México, empezaron a tirar esos árboles. Y eso sí es lamentable, pero bueno, yo ya no he ido para allá, no sé si todavía existan, pero bueno, ese dato tenía yo. Y entonces, inclusive pues hay té, ¿no? De ginkgo biloba, y no sé qué beneficios tenga para ustedes, pero parece ser que tiene mucho que ver con pues la edad, el envejecimiento, qué sé yo, no sé. Pero bueno, miren, jóvenes, pues hemos terminado ya el curso, nos falta la parte de integración. Entonces quiero que me digan si tienen alguna duda en cuanto a la actividad de integración. ¿Sí o sí? ¿O no? ¿De integración del CQA? No, a ver. Una cosa es el CQA y una cosa es la integración, que es la unidad 8, ¿sí? Les acabo de mandar un correo en donde precisamente les solicito la integración. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes en la etapa de emergencia de plántula, ¿sí? Ustedes primero tienen que entender qué es la emergencia de plántula. Entonces, ¿qué pasa en esa etapa fenológica de la planta? Bueno, la planta desarrolla su raíz y su parte aérea, ¿no? Esa es la emergencia de plántula. ¿Sí vamos bien? ¿Sí o sí? Ok. Bueno, entonces, ¿qué tienen que explicar? Ustedes tienen que poner en acción todo lo que aprendieron durante el curso, que son todos los procesos metabólicos, ¿sí? Y los procesos celulares. Y por ahí les di 3 procesos fisiológicos, ¿sí? Entonces, fíjense, una vez que expliquen en qué consiste la emergencia de plántula, bueno, entonces van a decir, para que la raíz, ¿sí?, empiece a desarrollarse, pues necesita procesos celulares, ¿no? ¿Cuáles? El ciclo de división celular y la mitosis. Obviamente la especialización. Y entonces ustedes ponen, bueno, se requiere de un incremento en el número de células para la formación de raíz. Entonces, ahora sí que para el incremento de células se requiere la mitosis, que es un proceso celular. Y se requiere también del ciclo de división celular porque se necesita la especialización de las células a células de la raíz, ¿sí? Para que esto suceda, debe de haber muchos procesos metabólicos involucrados, ¿se acuerdan? ¿Cuáles? Bueno, debe de haber procesos metabólicos como la síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, síntesis de ácidos nucleicos y síntesis de carbohidratos. Y ya están conjuntando procesos metabólicos. ¿Ya ven? Y nada más para la raíz. Ahora, a lo mejor en la raíz pues ya no nos podemos meter mucho en tipos celulares, ¿no? Así lo vamos a dejar. Ahora, en la parte aérea, ¿qué necesita la planta para desarrollar la parte aérea? Primero, procesos celulares, incremento del número de células, ¿sí? Ahora, como la planta necesita cloroplastos, ¿verdad? Para que los cloroplastos estén bien formaditos, ¿qué necesita producir la planta? Células fotosintéticas, ¿no? Primero.
Y después, para que los cloroplastos funcionen, ¿qué tienen? ¿Qué tienen los cloroplastos en su estroma y en sus tilacoides? ¿Qué tienen? A ver, pienso, ¿qué tienen? Rápido. ¿Qué hay en la membrana del tilacoide? Ah, Silvia Ney, diga. Fuerte, ¿no escuché? ¿No serían los fosfolípidos? Pues se requiere, fíjese. Entonces ahí ya ponen, se requiere la síntesis de fosfolípidos para construir la membrana interna de los tilacoides. Y después se requieren síntesis de pigmentos, ¿se acuerdan? En la membrana del tilacoide se encuentran los fotosistemas. Para que los fotosistemas se formen, necesita la síntesis de pigmentos accesorios. Entonces, ¿qué procesos? Proceso llamado síntesis de carotenos, síntesis de xanthofilas, síntesis de clorofilas A y síntesis de clorofilas B. Por otro lado, se necesita la síntesis de sistemas redox. ¿Ya vieron? Entonces, ahí ya hay muchos procesos metabólicos. Pero tienen que ir haciéndolo así, por partes, para que yo me dé cuenta que realmente entendieron. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Más o menos, ¿cómo lo van a hacer? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, eso así lo tienen que ir explicando. Y después, fíjense, de la célula, de la raíz se me pasó decirle su función de la raíz, ¿no? ¿Cuál es? La de sostén de la planta y la de absorción de agua. Ese es un proceso fisiológico, ¿sale? Y cuando ya estén en las hojitas, pues otro proceso fisiológico, ¿cuál sería? Las hojitas tienen estomas. ¿Y qué pasa por los estomas? La transpiración estomática. Exacto. Y ese es otro proceso fisiológico, ¿ya vieron? Y ese lo vimos. Digo, no detenidamente, pero sí por lo menos vimos cómo se llama. Profesora, pero según yo nada más vimos 2 procesos fisiológicos, ¿no? Por eso el de la transpiración y absorción de agua, ¿no? Sí. Pues nada más esos pongan. Y también la absorción de nutrientes, porque va conjunto con el agua. Absorción de nutrientes y absorción de agua, ¿no? Ya les di otro. Y ya lo ponen ahí. Y esos son fisiológicos, ¿sale? Y ya en su lista ponen otro fisiológico. Y ya cuando lleguen a fisiología, pues ya vamos a ver muchos más. ¿Sale? Sí. Si no queda alguna duda, entonces, por favor, uno es la actividad de integración y se van y lo ponen como unidad, ahí en su programa, viene como unidad 8, ¿no? ¿Sí? Entonces ponen unidad 8, integración, ¿sale? Y el otro que les estoy solicitando es el CQA. Ese es una actividad, pero que se llama CQA. No tiene nada que ver con integración. Sí, para la señorita que me preguntó, por favor. ¿Ya le quedó claro? Sí, la fecha del CQA la dijo maestra. Sí, bueno, les voy a mandar un correo y la quiero en la semana del 29 al 3. Si me lo pueden enviar en esa semana, por favor. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Cualquiera de esos días. O sea, yo les voy a poner ese rango. De la actividad de integración, sí les di un día, que va a ser el día de clase. O sea, ese día la van a traer, bueno, más bien la van a realizar y la van a tener presente, porque terminando la clase me la van a enviar, pero la vamos a platicar el día de la clase. ¿Sale? Sí. ¿Sí? Bueno, si ya no hay dudas, jóvenes, pues les deseo mucha suerte en el examen, échenle muchas ganas, ya está su formato de PK, imprímanlo por favor, para que lo tengan presente. ¿Ok? Sí, profesora. Bueno, Profesora. que pasen bonita tarde, jóvenes, cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, profesora. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestra.